Hola, buenos días. Otra vez hablamos de España, primera potencia europea. Hemos evocado el Imperio Universal de Carlos V y ahora vamos a presentar el Imperio Hispánico de Felipe II. Podemos hablar de Imperio Universal, de Imperio de Carlos V, porque Carlos V es emperador, no solo es rey de España, sino también emperador. Hablamos de imperio hispánico de Felipe II porque Felipe II no es emperador, pero sí posee un imperio colonial en América, muy importante. Lo vemos aquí representado en la iglesia de su palacio, el Escorial, con 3 de sus 4 esposas, sucesivas por supuesto, y su hijo mayor. Ya conocéis su retrato realizado por Sofonisba Anguissola, una mujer, una artista italiana, que fue profesora de pintura para la tercera esposa del rey Felipe II. Felipe II, que todos llaman el Prudente, es un hombre que dirige su imperio, es un imperio muy grande, desde España. Su padre, Carlos V, viaja muchísimo entre todos sus territorios, mientras que y dejaba el poder en la península ibérica a su mujer, la emperatriz Isabel de Portugal, mientras que su hijo dirige el imperio desde España. Es un personaje austero, religioso, sedentario, y se establece en el centro de España, en un palacio cerca de Madrid, que se llama El Escorial. Desde aquí dirige su territorio. Aquí tenemos una pintura del Escorial en 1867. Nos presenta el paisaje, vemos al palacio muy grande, vemos también el pueblo que rodea, el pueblo nuevo que rodea el palacio, que se llama San Lorenzo del Escorial. Aquí lo tenemos en fotografía. Hoy en día tenemos aquí la organización general y el plan del palacio. Podemos ver que se organiza alrededor de una gran iglesia. A la izquierda, en el fondo, tenemos el palacio. En la izquierda, en primer plano, tenemos un colegio. En el otro lado, a la derecha, es un monasterio. Por eso podemos decir que, de hecho, Felipe II es muy religioso, ya que, como lo dice él mismo, ha construido un palacio para Dios y una cabaña para él. Aquí tenemos otra imagen del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, ya que es el nombre oficial de este conjunto. El arquitecto es Juan Bautista de Toledo. Después de su muerte, su discípulo Juan, su alumno Juan de Herrera, realiza la construcción. Aquí tenemos una visión global del palacio. Aquí con una vista aérea vemos cómo se organiza. Y lo interesante es el dibujo de este palacio. Es interesante porque tiene la forma de un instrumento, normalmente un instrumento de cocina, este. Lo vemos efectivamente, tiene esta forma. ¿Qué es este instrumento y por qué tiene la forma de un instrumento de cocina? Es un instrumento de cocina, se llama una parrilla, un grill. Se utiliza para cocer la carne, para hacer carne asada, la viande grillée. Pues lo que pasa es que la parrilla es el instrumento de tortura que permitió hacer sufrir a un santo martirio que se llama San Lorenzo. San Lorenzo murió torturado en una parrilla, quemado vivo en una parrilla. Y por eso, cuando hay una pintura de este santo, es posible reconocerlo gracias a la gran parrilla que lleva en la mano, como lo vemos aquí en la pintura de Francisco de Zurbarán. Y
esta parrilla está presente en el escudo del pueblo que rodea el palacio, que se llama San Lorenzo del Escorial. ¿Por qué dedicar un palacio a San Lorenzo? Porque el día de San Lorenzo en el calendario es el día de una victoria muy importante de Felipe II en una batalla que se llama San Quintín, que vamos a ver, contra los franceses. Por eso el templo está dedicado a este santo, San Lorenzo, y por eso tiene más o menos la forma de una parrilla. Aquí tenemos una fotografía que muestra la fachada de la iglesia y vemos que el edificio está construido en granito, es una piedra gris. Aquí estamos dentro de la iglesia con un estilo clásico, austero, y aquí tenemos un edificio mucho más decorado. Se trata de la biblioteca. La biblioteca se encuentra en la entrada del palacio entre el colegio y el monasterio, y con frescos en el techo, en la cúpula, frescos pintados por artistas italianos. Aquí encontramos el Renacimiento. Estamos aquí en el patio de entrada del palacio. Y vamos a ver un pequeño video que presenta el palacio, que evoca este palacio. Podéis escucharlo atentamente, ya que de todas formas tendréis que responder a algunas preguntas. Parenthèse en français, j'ai prévu un petit QCM sur la vidéo en général et sur cette vidéo en particulier. Bueno, escuchemos este video, que lo preciso es un video realizado para los españoles. Así que es un video que habrá normalmente para un público español. El triunfo obtenido por las tropas de Felipe II ante los franceses en la batalla de San Quintín, el 10 de agosto de 1557, será el principal motivo para la fundación del monasterio de San Lorenzo, ya que el triunfo coincidió con la festividad del santo. El monarca buscó el lugar apropiado para su emplazamiento, fijándolo a finales de 1652 en las cercanías de Madrid, capital del estado desde el año anterior. La traza de la planta general corresponde a Juan Bautista de Toledo, mientras que a Juan de Herrera le corresponde la mayor parte de la fábrica del edificio. Presenta una planta rectangular, apreciándose la influencia de los hospitales italianos y españoles del siglo XV, así como de los monasterios medievales, tomando una cruz como elemento central. El acceso se realiza por la fachada principal, que se halla en el oeste. La puerta está compuesta por dos cuerpos con columnas adosadas, dóricas las inferiores y jónicas las superiores, culminado el cuerpo superior por un frontón triangular. Tras pasar la biblioteca, nexo de unión entre la zona del convento y del estudio, se accede al patio de los Reyes, flanqueado por dos torres y dos espacios con plantas cuadradas. En la izquierda, el colegio; en la derecha, el convento. Ambos espacios son simétricos y presentan cuatro patios, retomando el esquema de los hospitales. El patio de los Reyes da acceso a la basílica, elemento central de la construcción. Tiene planta de cruz griega, prolongada la nave central por un vestíbulo sobre el que se halla el coro de los religiosos. El templo se organiza a partir de un espacio central, cubierto con cúpula sobre tambor. En la cabecera se dispuso el altar mayor, a cuyos lados se situaron los retratos familiares de Carlos V y Felipe II. Bajo este altar mayor se ubica el Panteón de los Reyes. A uno de los lados de la iglesia encontramos el patio de los evangelistas, inspirado en el Palacio Farnesio de Roma. A través de él se accede a la sacristía y las salas capitulares, y en él desemboca la escalera principal. Al norte del edificio, al otro lado de la iglesia, encontramos el Palacio del Rey, comunicado con los aposentos privados del monarca, que se ubican alrededor del presbiterio de la basílica y organizados alrededor del patio de mascarones. El Palacio Real se articula alrededor de un gran patio, dividido en tres partes por dos crujías ortogonales, donde se emplazan las salas de representación. Al exterior destaca la sobriedad de la construcción, ya que las fachadas solo presentan regulares ventanas,
mientras que los tejados a dos aguas en pizarra recuerdan los edificios nórdicos. 4 gruesas torres rematan las esquinas como si de una parrilla se tratara, ya que San Lorenzo fue martirizado en una parrilla, según narra la leyenda. Bueno, con eso podemos volver al mapa. Pues gobierna su imperio desde el Palacio del Escorial y desde este palacio tiene que luchar contra enemigos, como su padre tuvo que hacerlo. Y el gran enemigo, la verdad es que es el mismo que en la época de su padre, es Francia. Francia, que se sitúa entre los territorios ibéricos de Felipe II, sus territorios centroeuropeos, con Países Bajos, con Franco Condado, con Milanesado y el sur de Italia. Y se produce una batalla, una gran batalla entre las tropas españolas y las tropas francesas en Saint-Quentin, Saint-Quentin en francés. Aquí tenemos el mapa que presenta dónde se sitúa Saint-Quentin. El rey de Francia es entonces el hijo de Francisco I, se llama Enrique II, y pues aquí combate las tropas de Felipe II que vienen de los Países Bajos. Es una gran victoria de los españoles, los franceses fueron vencidos, entonces empiezan negociaciones después de esta batalla de 1557 y estas negociaciones permiten una paz entre las dos potencias, la paz de Cateau-Cambrésis en 1559. Con esta paz Francia renuncia a sus ambiciones en Italia, porque tenía muchas ambiciones en el norte de Italia y sobre todo en Milano, renuncia a estos territorios y para firmar esta paz, como se hacía en aquella época, se decide un matrimonio, se decide casar la hija del rey Enrique II de Francia con primero el príncipe heredero, hijo de Felipe II, pero el problema es que el príncipe tiene problemas mentales. Entonces, al fin y al cabo, Felipe II, que es viudo, que ha perdido su segunda esposa, decide casarse él mismo con la princesa francesa que se llama Isabel de Valois. En francés diríamos Elisabeth de Valois. Es la tercera esposa de Felipe II, es mucho más joven que él. Más o menos la princesa tiene la edad de ser la hija de Felipe II y sin embargo, al parecer, el matrimonio fue feliz. Tuvieron hijas, pero la reina murió al dar a luz y entonces Felipe II se encontró viudo por tercera vez. Sin embargo, logra establecer la paz con Francia. Pero tiene no solo un gran enemigo, sino otro, un enemigo exterior, Europa, pero un enemigo que amenaza seriamente Europa. Estoy hablando del Imperio Turco. El Imperio Turco que ahora es el imperio no de Solimán el Magnífico, sino de su hijo Selim II, que llaman el borracho. Así que no es tan peligroso como podía ser su padre. Y se produce una batalla en Lepanto. Aquí tenemos un mapa que presenta la importancia del Imperio Otomano en aquella época y se nota que es un imperio muy grande, es un imperio muy rico, muy poderoso, muy rico en hombres, en dinero, en materias primas, que más o menos domina el mar Mediterráneo. Y por eso se produce una batalla naval en la costa de Grecia, lo vemos aquí, se llama la batalla naval de Lepanto. Es una batalla que pasa entre la Liga Santa, es una alianza que reúne la flota de Felipe II,
el Papa, la flota de la República de Venecia y de otras ciudades italianas contra el Imperio Otomano. Y los europeos ganan. Y por eso pueden limitar la presencia y la fuerza de los turcos en el mar Mediterráneo. Por eso es una gran victoria para los españoles, una gran victoria obtenida en 1571 y una victoria muy celebrada, como lo podéis imaginar. Felipe II tiene también otros problemas, otras dificultades. Tiene que afrontar una revuelta en el norte de los Países Bajos españoles. Se trata de una región que se convierte al protestantismo, más precisamente a la religión de Calvino, son calvinistas, y entran en lucha contra su soberano, contra Felipe II, y reciben la ayuda de una reina protestante también, que es la reina Isabel I de Inglaterra. Isabel I de Inglaterra ayuda a los Países Bajos protestantes contra Felipe II. Entonces Felipe II ayuda a la reina católica de Escocia, Escocia en el norte de Inglaterra, en su lucha contra Isabel I. Y eso provocó una guerra entre Inglaterra y España. La reina Isabel I, nosotros diríamos Elizabeth I, Isabel I de Inglaterra, aquí está en un retrato que la presenta con toda la majestad de una reina. Es una reina, lo vemos con la corona real que está a su lado, aquí a la izquierda. Se nota también que su mano derecha está en un globo terráqueo, en una representación del mundo, y más precisamente la mano está sobre una representación de América del Norte. Es interesante porque muestra que ella tiene ambiciones en esta zona del mundo. Y vemos con qué instrumento detrás de ella. Vemos dos imágenes detrás de ella. Una que representa una flota, es la flota barcos, es la flota británica que permite proteger las islas británicas, que permite también, ¿por qué no?, conquistar colonias en América. Y a la derecha vemos otra flota que sufre una tempestad, destruida por la violencia de la meteorología. Y esta es una flota española. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que Felipe II decide eliminar esta amenaza inglesa, decide conquistar y convertir el catolicismo en estas tierras al enviar una flota de guerra absolutamente enorme, algo como 130 barcos con casi 30.000 hombres. Destruyó casi completamente el bosque español para construir estos barcos. Estos barcos tienen que llegar hasta los Países Bajos y tienen que embarcar un ejército de 18.000 soldados muy experimentados bajo las órdenes del duque de Parma. Y eso representa un peligro absolutamente enorme porque los británicos no tienen un ejército tan importante y sobre todo tan experimentado. Porque en aquella época los tercios españoles, es el nombre que se da a este tipo de ejército, los tercios españoles son el ejército más eficaz, más peligroso de Europa. Pero los británicos tienen una flota, tienen barcos más rápidos que los barcos españoles y gracias a esta rapidez pueden atacar y pueden destruir algunos de estos barcos, pueden impedir la invasión prevista por Felipe II. La invasión no es posible
y entonces decide seguir su camino, la flota sigue su camino hacia el norte para ir hasta Escocia y para entonces atacar desde el norte, esperando además una ayuda por católicos que están por aquí. Pero la flota fue destruida, eso pasó en 1588, fue destruida en gran parte por una enorme tempestad, y lo que queda de la flota, después de haber sufrido también ataques, lo que queda de la flota pues solo puede regresar a la península ibérica. Entonces es un fracaso y es el saludo para los británicos. Los británicos que van entonces a utilizar su flota, pero también que van a utilizar piratas para atacar a los barcos españoles y también a los territorios españoles en América. Estos corsarios son piratas, pero que trabajan al servicio de Inglaterra, como Francis Drake, por ejemplo, que ha hecho expediciones para atacar a los españoles, que también ha hecho una gran expedición alrededor del mundo. Estos corsarios atacan, amenazan de forma permanente a los galeones españoles que vuelven con el oro y la plata de América. Plata de América, oro y plata de América, bueno, no es una sorpresa para vosotros, ya sabéis que Carlos V tenía un imperio muy importante, pues su hijo ha heredado estas tierras, entonces posee pues territorios españoles, también posee los territorios americanos, algunos territorios en África y también las islas Filipinas en Asia, islas Filipinas que se llaman Filipinas precisamente en honor a Felipe II. Y Felipe II puede utilizar estos territorios para financiar su guerra contra todos sus enemigos, y lo habéis visto, tiene mucho, pero la verdad es que todas estas luchas, toda esta política de Carlos V, de Felipe II y de sus sucesores va a tener consecuencias económicas muy pesadas para España. Y veremos cómo en el video que viene. Pero se acabó la misa por hoy.